Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy te quiero hablar acerca de las conversaciones confrontantes que vas a tener cuando estés creciendo tu marca personal. Y si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren crear una marca personal auténtica que posicione su liderazgo sin convertirse en influencers. Y esta es una conversación muy importante porque dentro de este proceso de crecer y desarrollar la marca personal va a haber una gran cantidad de cosas o conversaciones o cosas que no quieres decir, que no te sientes cómodo, pero que al final es importante saber cómo afrontarlas e inclusive identificarlas cuando lleguen, porque eso es lo que puede determinar el éxito de lo que estás haciendo, la coherencia tuya como empresario, como profesional, y muchas veces pues eso no lo enseñan. Realmente yo ahorita puedo mirar hacia atrás y si bien tuve entrenamientos en muchos otros aspectos que me permitieron prepararme, estos que voy a hablar contigo en particular, creo que los aprendí en la universidad de la vida y las quiero compartir contigo porque esta semana en particular estaba muy presente a esos tres tipos de conversaciones confrontantes. Entonces te las voy a compartir porque creo que puede ser muy valioso y que te puedes salvar o te puedes ahorrar un poco de dolor de cabeza, de incomodidad, de cosas que no te pueden funcionar, porque pues si estás en el camino, definitivamente eso va a pasar. Mm, ¿Y qué es lo que ocurre? Pues estas conversaciones confrontantes son como la señal inevitable que estás en un proceso. Cuando alguien no tiene una meta clara, es así como un corcho en el agua, va donde el viento lo lleve y lo que puede ocurrir es que te puedes desviar, puedes tener cosas o situaciones que no son las que querías. Entonces, por eso es importante tener una claridad o unas metas, unos lineamientos por los que te quieres hacer o te quieres guiar, porque eso también es una señal de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de una marca personal fuerte, no necesariamente o no solo implica que te vean más personas. Sí te pueden ver muchas personas, pero eso no significa que de las muchas personas que te vean, pues efectivamente al final te van a contratar, van a querer trabajar contigo. Y eso en el largo plazo, pues si no tienes esa capacidad o esa habilidad de hacer que las personas que te vean, que te conozcan, después trabajen contigo, pues claramente esto no es una marca personal de alto impacto, no es una marca personal que genere resultados. Mm. Y dentro de este proceso es importante que desarrolles esa habilidad de aprender a decir que no cuando es requerido, de tener esas conversaciones difíciles, porque esas son las que te van a dar como esa certeza, esa seguridad, esa fortaleza de carácter. Entonces, esta verdad que hay detrás de esas conversaciones incómodas, detrás del crecimiento de tu marca personal, están como muy centradas en tres cosas principales. La primera es que cuando tú tienes conversaciones confrontantes, significa que estás cambiando prioridades, que cosas que antes para ti eran importantes, ahora no lo son, y viceversa, cosas que no eran importantes, ahora sí lo son. Entonces, en la medida que tú vas evolucionando en tu negocio, en tu manera de comunicar, en tu liderazgo, pues claramente esas prioridades van cambiando y al cambiar las prioridades, pues van a cambiar muchas cosas de la manera en la que tú trabajas. No sé, tus precios, el tipo de clientes con los que trabajas, el tipo de procesos que haces con personas. Entonces, ese cambio de prioridades, pues va a significar hacer también cambios en diferentes partes de la estructura de lo que tú haces. Por otro lado, también cambio de tus estándares, ¿sí? Antes cosas que para ti
pues no requerían tanto esfuerzo o de pronto no considerabas, ahorita sí son importantes. Entonces, cuando tú cambias los estándares, ahí también es importante tener conversaciones incómodas. Y por último, pues es cuando cambias una decisión, que eso también en el contexto humano, pues a veces pensamos que algo era lo que queríamos hacer, que era lo correcto, pero después es como, no, cambio de opinión por diferentes motivos, pero al final cambiar de opinión también se vale en este tipo de escenarios. Entonces, cuando esas cosas cambian, ¿qué es lo que ocurre? Que tus conversaciones también van a cambiar. La manera como las traes, la manera como las discutes y ese liderazgo que tú tienes se va midiendo también en esas conversaciones que tienes la capacidad de tener. Ahorita, o sea, tengo muchos ejemplos, por eso te digo, porque esta semana he estado probando estos tres, entonces tengo muchos escenarios que te voy a compartir, pero quiero también que empieces a ver en tu vida o en este momento en el que estás, en el momento de tu negocio, en el momento profesional, cuál es tu versión de eso. Entonces, el primer tipo, el primer grupo de conversaciones confrontantes es cuando vas a decir que no a una inversión. Siempre cuando estás en el mundo empresarial, por lo menos como independiente o como empresario, pues hay tantas cosas por hacer para crecer, para mejorar, para robustecer tus ofertas, pues que siempre va a haber muchas personas diciéndote, sí, o ofreciéndote la siguiente cosa que te va a ayudar. Em, entonces, digamos que cuando tú no lo tienes claro, muchas veces ocurre que haces unas inversiones que pronto no son apropiadas en el momento en el que tú estás, o por el otro lado, ya estás en una época o en una etapa donde, pues, donde eso no funciona, no es relevante, o es importante que te enfoques en lo que es importante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ahí, cuando yo trabajo en un área que tiene mucho que ver con mercadeo, con ventas, y pues obviamente dentro de eso es importante que yo aprenda hasta cómo hago mercadeo de lo que yo hago, de mis programas, en fin. Entonces esta semana me han llegado propuestas de diferentes herramientas que pueden ser muy buenas, ¿sí? Una de ellas era hacer una inversión en una formación de alta gerencia en una universidad muy prestigiosa, una muy robusta, o sea, con muchas cosas, entonces es uno. Por el otro lado, también está en la participación en una estrategia muy conectada. Yo escribí un libro que se llama Usa tu derecho a presumir. Entonces, con posicionarme como autor en un canal de difusión, pues con personas que son muy reconocidas del medio, que también es una inversión muy importante. Por el otro lado está una inversión en viajar a otro país, a un congreso para hacer conexiones de negocios. Y por el otro lado está otra inversión que está ahí también para mí, que es pertenecer a una organización que se llama la Organización Nacional de Conferencistas Profesionales. Todas esas inversiones son completamente válidas, pero en estos momentos, primero, pues financieramente no puedo decirnos que las voy a hacer todas, porque pues, sí, todas son muy importantes. Y por el otro lado, no todas son relevantes para el punto donde estoy yo. Entonces, no es fácil cuando alguien te ve o te va a ver como un referente que dice, no, pero pues esta persona sí debería hacer esto, debería hacer lo otro, desde el punto de vista de la abundancia, porque por lo menos a mí, yo soy una persona que quiero y siempre estoy trabajando en estar en lugar de abundancia, tomar decisiones desde ese lugar y no decir como, no, no tengo el dinero, no me alcanza, pero no por eso significa que yo voy a estar diciéndole sí a todo. Entonces, aprender a decir, ok, de estas cuatro opciones, ¿cuál es la que es más importante para mí? Es uno, y después decirle que no a los otros. ¿Y cómo le digo a los otros el no de una forma que realmente comunique el por qué es un no? No porque no tengo plata, no porque no puedo, no porque, no sé, ahorita es difícil, porque ahorita no tengo tiempo. Realmente no es el tipo de inversión que en estos momentos estoy, ¿sí? Que, digamos, de todos estos ya tengo uno, pero para mí no es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues sí, no, a nadie le, la mayoría de las personas pues no le gusta que lo vean como, no sé, como tacaño o como poco visionario, en fin, porque todos desde su perspectiva, pues me hacen este ofrecimiento diciendo, pues es que esto es lo mejor para ti, ¿sí? Deberías invertir. Entonces, mira en tu escenario, de pronto, si en estos momentos tienes esas diferentes ofertas en cosas para invertir, que todas de pronto se oigan muy bien, de pronto inclusive las quieres hacer todas, pero empezar a ver en el momento del negocio dónde estás. Entonces, para darte un resumen,
En estos momentos, para mí, el más importante es crecer en el camino de desarrollo de mi modelo de negocio alrededor de las conferencias, porque es mi modelo de gestión de conocimiento. Entonces, todos tienen como diferentes aristas sobre eso, pero en estos momentos, la que yo quiero hacer o la que hace más sentido es pertenecer a esta organización de conferencistas profesionales. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el externo, pues todos van a decirnos que tú tienes que hacer esto. Esto es lo que los otros están haciendo para crecer. Aquí están los mejores, los más grandes. Aquí te vas a asociar con los que siempre les da de bien. ¿Sí? Y si no inviertes y si no haces eso, que también, ¿no? Esta semana no me pasó a mí personalmente, de hecho le pasó a alguien con quien hizo un proceso de marca personal que tuvo una llamada porque quería entrar en otro tipo de proceso. Y entonces la persona en esta conversación, de una u otra manera, le decía como, si tú no inviertes en lo que yo hago, o sea, tú vas a morir fracasada por el resto de la vida. Entonces, eso, pues, tampoco se me parece que sea una manera ética. Entonces, está bien, todos son, eligen poner el dinero donde quieren, pero lo importante es que cada cual sepa cuáles son esas inversiones que quiere hacer, ¿sí? Y si tú no tienes eso, entonces es muy fácil que los otros te hagan empezar a dudar acerca de las decisiones que tomas o inclusive a meterte a cosas que no son relevantes y que no te van a dar esos resultados. Entonces, una de las cosas que yo hago y es la que te invito es que tú tengas claro primero qué quieres, cuál es el resultado que buscas y que en esa conversación el mensaje que comuniques es, en estos momentos eso no está alineado con lo que estoy haciendo o esa no es mi prioridad. Que es más importante, sí, y tiene mucho más poder, yo siempre hablo acerca del lenguaje de liderazgo versus el lenguaje de bajo poder, pues es una elección, no es mi prioridad versus no puedo, no tengo dinero, no tengo tiempo, porque a veces las personas les da miedo decir la razón real o ni siquiera la identifican. Entonces, en resumidas cuentas, tú haces las cosas que para ti son una prioridad cuando tú tienes las cosas claras, cuando estás en confusión, cuando no sabes de dónde vienes ni para dónde vas y estás esperando que los otros te den una validación externa, que te aprueben, que te digan, sí, eso es así. Entonces, esa decisión no va a ser tomada desde un lugar de conciencia. Y no todas las inversiones, por más buenas que parezcan, por más resultados que prometen, se ajustan para el punto donde tú estás en tu marca personal, para el punto donde tú estás en tus negocios. Ahora, otra cosa súper importante y es una de las filosofías que yo vivo y también la que comparto con mis clientes, pues es que lo más importante en un negocio es un negocio rentable, es decir, desarrollar habilidades de ventas para tú poder generar ingresos recurrentes. Y en este contexto de la marca personal, hay muchas personas que sienten que la marca personal les va a hacer vender. Y entonces sacan dinero de su bolsillo, del ahorro de alguien más, y ese dinero en la mayoría de los casos no se recupera. Entonces, cada vez que invierten en una de estas cosas con la intención de en un futuro tener más clientes, no ocurre. Entonces, empiezan a pagar un montón de cosas de compromisos, con cursos, certificaciones, talleres, plataformas, en fin, cuando su negocio no está siendo rentable. Entonces, de decirle no a una inversión es súper importante. Y puede que tú las quieras hacer todas, pero es como, bueno, para el nivel de rentabilidad que tienes en estos momentos, ¿cuál es la mejor siguiente inversión que puedes hacer? Teniendo en cuenta eso, no todas se pueden hacer, no todas al tiempo y no todas son apropiadas para el punto de vida donde estás. Entonces, eso es un ejercicio de revisar realmente de manera consciente cómo estás en cuanto a esa adquisición de nuevos clientes, a tener un dinero que puedas reinvertir en tu negocio versus empezar a invertir en cosas con esa promesa que en un futuro vas a tener resultados cuando ni siquiera tú tienes esa certeza. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo también soy consciente de que en el proceso o en mi proceso de los años, pues yo he invertido en cosas que al final me doy cuenta que no eran las apropiadas. Pero eso en sí para mí ya fue un aprendizaje. Entonces está como ese balance. Hay cosas que sí nos podemos ahorrar y hay otras pues que es importante que las vivamos porque son las que nos van a dar como esa madurez y ese entendimiento del lugar donde estamos. Mm, el segundo tipo de conversación confrontante, que también lo he mencionado en varias ocasiones, es la importancia de despedir tus clientes.
Porque muchas veces, y eso también me ha pasado a mí, ha pasado a personas con las que he hecho procesos, pues aceptamos clientes por los motivos inapropiados, por necesidad, por ego, por despiste, ¿sí? Es como, ay, no, ni me di cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esos clientes generan un dolor de cabeza más grande del que lo harían si no lo tuviéramos. Generan muchos contratiempos, en ocasiones te hacen dudar acerca de lo que tú haces, muchas veces ni siquiera aprecian ese trabajo. Entonces, cuando tú tienes claros esos parámetros para identificar si ese cliente con el que estás trabajando realmente es alguien que se va a beneficiar de tu trabajo y por el otro lado que lo aprecia, entonces está muy bien, pero cuando no, es importante tener la conversación de despedirlo. Y eso es supremamente poderoso. Y es como esa lucha entre yo quiero más clientes, porque todos queremos más clientes, pero si no los tenemos por los motivos adecuados, esos más clientes de verdad van a tener más dolores de cabeza que los que se requieren. ¿Por qué? Porque te quitan energía, porque no respetan tu proceso, tú les recomiendas una cosa y no la hacen, o hacen lo que ellos quieran, no valoran tu trabajo, en muchas ocasiones ni siquiera te pagan a tiempo, se quejan, no implementan y entonces se van aparte de todo, ¿sí? Generando como una mala reputación contigo o hacia ti, hablándole a los otros que no les gustó, pero en realidad desde un principio pues esos no eran los clientes con los que tú querías trabajar. Entonces, una de las cosas que sí es importante hacer y una práctica a desarrollar es aprender a despedir tus clientes. Si hay un cliente que en estos momentos te está generando dolores de cabeza, no está avanzando, no está tomando acción, está haciendo lo que quiere, es muchísimo más poderoso tener una conversación con ese cliente y decirle, creo que nuestras maneras de trabajar han cambiado y este es el momento donde podemos terminar o sí, o la manera, digamos, en la que tú mejor lo puedes decir, pero es muy importante también, además te da un nivel de seguridad mucho más grande cuando tú sabes que no te tienes que quedar con los clientes, ¿sí? Y eso es algo que vale la pena que lo implementes dentro de tu estructura de trabajo o de tu modelo de negocio. El tercer tipo de conversaciones confrontantes es la de despedir proveedores o colaboradores. ¿Por qué? Porque si tú estás en el periodo, en el proceso de desarrollo y crecimiento profesional, pues a veces tú vas a tener como un proceso de ajuste si vas a contratar a alguien, buscar esas habilidades y que entienda cómo funciona tu negocio, en fin. Entonces, a veces las personas, tú evolucionas y las personas no evolucionan con la rapidez de tu negocio, de tu industria o lo que tú requieres, o por el otro lado, pues, digamos, simplemente deja de funcionar. Entonces, muchas veces hay organizaciones o inclusive si tú eres, no sé, independiente, tienes un asistente, tienes personas que contratas para diferentes proyectos, hay momentos en que esa relación ya no funciona, la persona de pronto no entrega los trabajos que dijo que iba a entregar a tiempo, no está en comunicación, sí, ahí tiene muchos contratiempos, muchas cosas que pasan y entonces tú empiezas a ver que estás gastando mucho tiempo en verificar si esa persona hace el trabajo versus enfocarte en lo que tú estás haciendo. Entonces ahí es muy importante también que empieces a tener esa intención de una conversación confrontante, ¿sí? De pronto también cambian las necesidades, lo que requerías antes, ahora lo requieres, los procesos que haces o simplemente ya no hay como una conexión entre lo que esa persona está haciendo y el trabajo que tú haces. Y es importante también identificar eso. Muchas personas, muchas organizaciones, muchos empresarios se quedan con colaboradores o con proveedores menos que óptimos porque no quieren sentir, sí, hoy perder todo el tiempo que hicimos con esta persona. Esto también justamente me está pasando con una cliente con la que estamos trabajando, que de su equipo hay alguien que realmente no está funcionando. Entonces, como que sí es importante que tú le des segundas oportunidades a las personas, sí, que expreses qué es lo que no está funcionando, pero si esa persona llega el momento y no, definitivamente no cambió, no avanzó, sí es importante tener esa conversación. No es cómoda, de una u otra manera siempre está esa responsabilidad de, wow, sí, esta persona se va a quedar sin estos ingresos y sí, me cae bien o lo que sea, puede que te caiga bien, o a veces te cae mal y es como, me cae tan mal que no lo soporto, pero le sigo pagando. Entonces, eso también es muy importante que lo empieces a hacer. ¿Por qué? Porque si tú no empiezas a tomar esas decisiones, empiezas a vivir al efecto
de las cosas que realmente no quieres y no te sirven en tu negocio. Eso te quita energía, te quita como vitalidad, ganas de hacer tu trabajo y en ocasiones lo que ocurre es que si no tomas esas acciones, si no haces, no tomas esas o no tienes esas conversaciones confrontantes y tomas decisiones correlacionadas con eso, va a llegar un momento en que le pierdes todo el deseo a tu trabajo, no vas a tener resultados, te vas a estancar y ni siquiera vas a saber por dónde empezar o por qué eso está ocurriendo. Y es importante también, ¿sí? Perder el miedo a esas conversaciones porque esas conversaciones son las que te fortalecen, son las que te dan esos resultados que tú estás buscando. Eso también como una señal de crecimiento y de evolución, ¿sí? Es como quitar o soltar un ancla. Esas cosas que no te funcionan son un ancla. Entonces, si tú sueltas el ancla, puedes avanzar versus seguir arrastrándola. Ahí es donde tú empiezas a acumular experiencia, claridad, certeza hacia lo que sí quieres, lo que funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Es que muchas personas, especialmente mujeres, pero siento que hombres también, ¿sí? Porque tenemos como las mujeres somos más empáticas, somos más de emoción, entonces nos da miedo, sí, a que nos vean o sí, nos preocupa, sí, que nos vean como arrogantes, que nos vean como insistentes, como brujas, como que estamos presionando las cosas. Y al mismo tiempo, el no quererse ver de esa manera, pues tiene un impacto más grande del que realmente podrías tener si tienes las conversaciones confrontantes. ¿Qué es lo que te puedo decir? Es que cuando tú empiezas a tener relaciones confrontantes, tú creas alrededor tuyo como un marco de relacionamiento. Cuando alguien no tiene una línea definida de lo que funciona, de lo que no funciona y no tiene la capacidad de decir que no, no tiene la capacidad de soltar cosas, de soltar relaciones, de soltar programas o procesos que no le funcionan, eso en el largo plazo tiene un peso muchísimo más grande. Entonces, si esta semana yo considero que no hay casualidades, tú estás llegando a esta conversación y estás lidiando con una conversación confrontante que no quieres tener, bueno, pues ese es el momento de evaluar el por qué no la quieres tener, cuál es ese miedo y lanzarte a tomar acción. Si tú te lanzas a tomar esas nuevas acciones, tu liderazgo y tu poder personal se va a elevar y eso te va a permitir liberar el espacio para la siguiente cosa en la que sí te puedes enfocar. Eso era el tema que tenía para ti el día de hoy. Espero que sea de mucho valor, que te permita resolver y tener esas conversaciones confrontantes y abrir el espacio para resultados aún mejores. Nos seguimos viendo. Chao.